Hola compañeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Hoy les vamos a presentar 10 preguntas de la secuencia uno, nuestras acciones y condiciones para lograr un desarrollo integral, del libro de Formación Cívica y Ética de tercer grado de telesecundaria. Vamos a ir a la primera pregunta que nos dice, ¿qué aspectos abarca el derecho al desarrollo integral del ser humano? Y esto es que abarca distintos aspectos que el ser humano requiere para lograr una vida digna, los cuales van más allá de cubrir las necesidades fisiológicas relacionadas con el funcionamiento del cuerpo humano. Y esto significa que debemos contar con las condiciones y las oportunidades para desplegar todas nuestras capacidades humanas. La pregunta número 2. ¿Por qué se dice que el derecho al desarrollo es individual y colectivo a la vez? En este aspecto, porque al formar parte de una sociedad, los seres humanos se ven afectados o beneficiados por lo que sucede en su entorno. Un ejemplo, si en el lugar donde viven existen situaciones de discriminación y desigualdad, es difícil imaginar que en esas condiciones todos pueden crecer y desarrollarse plenamente. La pregunta número 3. ¿Por qué se dice que el respeto a la dignidad es clave para este derecho? Porque significa que todas las personas tienen el mismo valor y por ello el mismo derecho a desarrollarse por igual. Y para que esto suceda, que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de realización, se requiere el compromiso de las sociedades, los gobiernos y los ciudadanos del mundo. La pregunta número 4. ¿Qué aspectos relevantes señala la ONU en su informe de desarrollo humano para todas las personas 2016? En este informe de desarrollo humano se señala que este será pleno si se incluyen los siguientes aspectos. El número 1, que haya mayores libertades para decidir lo que queremos ser y hacer como hombres y mujeres, mayores posibilidades para impulsar, fortalecer y ejercer nuestras capacidades y más oportunidades y libertad para actuar y lograr las metas que nos propongamos tanto en lo individual como en lo social. La pregunta número 5. ¿En qué consiste el desarrollo humano? Este consiste en el logro del bienestar integral en todos los ámbitos de la vida, físico, emocional, intelectual, social, y esto se relaciona con la satisfacción de las necesidades fundamentales. Y hablando de necesidades fundamentales, llegamos a la pregunta 6. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales del ser humano? Estas necesidades se clasifican en 6. La primera necesidad es la necesidad trascendental o necesidades trascendentales, las cuales se relacionan con alcanzar logros y realizar sueños. Tienen como base la satisfacción de todas las necesidades políticas, culturales, sociales, económicas y biológicas o fisiológicas que llenan de significado la existencia humana. La segunda necesidad es la necesidad política, y esta se refiere a las capacidades de las personas para organizarse con otros, planear y tomar decisiones que los conduzcan a la resolución de problemas de convivencia y de la vida comunitaria. Para cubrir estas necesidades, se requiere la participación en la vida política del país y, por ende, en la elección de autoridades y representantes populares. La tercera necesidad o necesidades son las culturales. Estas se incluyen con las creaciones o producciones materiales, intelectuales y espirituales de los distintos pueblos y agrupaciones humanas. A través de ellas, los seres humanos nos comunicamos y nos damos cuenta de nuestros modos de vida, valores, costumbres y tradiciones. La cuarta necesidad o necesidades son las sociales, y estas se vinculan con el sentido de pertenencia a diversos grupos, a una comunidad o nación, e incluso con la necesidad de reconocerse como parte de la especie humana. Como seres sociales, nos proporciona felicidad ser aceptados y reconocidos por los demás, tener la posibilidad de participar con otros y compartir con ellos tiempo, bienes y afecto. La siguiente necesidad o necesidades son las económicas, y estas se relacionan con las posibilidades que tiene un pueblo de generar riqueza y administrar sus recursos en beneficio de toda su población, y así contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas, por lo que contar con fuentes de empleo para recibir un salario digno es clave. Y las últimas necesidades son las biológicas o fisiológicas, y estas
Se refieren a todo aquello que como seres vivos requerimos para asegurar nuestra subsistencia. Por ejemplo, alimentarnos, respirar aire limpio y tener acceso al agua. La siguiente pregunta es la número 7 y nos dice, ¿qué condiciones se necesitan para la satisfacción de las necesidades básicas? En esta situación existen dos tipos de condiciones, las condiciones individuales y las condiciones colectivas e institucionales. Las condiciones individuales se refieren a las acciones que cada quien realiza para su propio cuidado, en los diversos ámbitos que se relacionan con el cuerpo, los afectos, la vida social, la seguridad y las metas o aspiraciones. Y las condiciones colectivas e institucionales son un conjunto de características que forman parte de nuestro contexto social, cultural y político. Estas condiciones están vinculadas con los derechos humanos, pues tienen que ver con la educación, el cuidado de la salud, el acceso a servicios públicos y la convivencia en un medio ambiente limpio y libre de violencia, entre otros aspectos. La siguiente pregunta, que es la 8, nos dice, ¿cómo se han direccionado las disposiciones internacionales que apoyan el desarrollo humano en México? Estas se han traducido en políticas públicas y leyes que protegen a la población infantil y adolescente. Una de ellas es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en cuyo capítulo séptimo, artículo 43, se señala que estos tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Vamos con la pregunta número 9 que nos dice, ¿qué es el índice de desarrollo humano? El índice de desarrollo humano es un criterio para valorar el desarrollo humano de las poblaciones del mundo, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este índice mide el avance de los países, estados y municipios en tres dimensiones. La primera, que es salud, en donde se valora si incide en una esperanza de vida larga y saludable. La segunda dimensión es la educación, donde se evalúa cuántos años de estudio alcanzan las personas. Y por último, el ingreso, donde se valora si los recursos económicos obtenidos permiten lograr un nivel de vida digno. También se menciona que este índice es una herramienta que permite identificar en qué lugar existen carencias, de qué tipo y cuáles son los grupos sociales con condiciones de vida precaria a los que, por exclusión, los gobiernos y las sociedades tienen la obligación de atender prioritariamente. Este índice tiene una medida estándar, la cual se mide a partir de valores que van de 0 a 1, donde un valor más cercano a 1 indica mayor desarrollo humano, lo cual significa mejores condiciones de vida de las personas. Y por último, la pregunta número 10, que nos dice cuál es el nivel de índice de desarrollo humano que prevalece por entidad federativa. Y esta información, con base al informe elaborado de los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que lleva por nombre Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015, nos menciona que este índice de desarrollo humano en las entidades federativas en México se clasifica en tres aspectos: muy alto, alto y medio. En el aspecto muy alto se encuentra únicamente la Ciudad de México. En el aspecto alto, las entidades federativas que se encuentran son Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit, Colima, el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Y en el tercer nivel, que es el nivel medio, se encuentran las entidades federativas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Yucatán. Y podemos concluir que en este aspecto hay una variabilidad en cuestión de índice de desarrollo humano debido a distintas características. Una de ellas es el aspecto económico. Cada estado tiene diferente tipo de inversión, por lo tanto, la población tiene mayor ingreso o menor de acuerdo con esta inversión que hay en el estado.
en el aspecto económico. También en cuestión territorial, una comparación que podemos hacer es la Ciudad de México con el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua tiene una extensión territorial muy amplia a comparación de la Ciudad de México. Sin embargo, la Ciudad de México tiene una población de un poco más de 8 millones de personas, mientras que el estado de Chihuahua tiene una población mayor de 3 millones. Por lo tanto, esa comparativa hace que podamos identificar cuáles son algunas de esas características que permiten un índice de desarrollo humano más alto de un estado a otro.